Saludos a todos. En este video voy a explicar cómo crear un proyecto haciendo uso de Visual Studio 2022. El proceso es bastante similar a cómo crear un proyecto con Visual Studio 2019. Si tiene una versión menor, el proceso es mucho más sencillo. Acá tenemos la pantallita del Visual Studio 2022 y lo que necesitamos es crear un proyecto. Si lo que quisiéramos es abrir un proyecto que ya tenemos almacenado, pues entonces nos vendríamos a esta opción, abrir un proyecto o una solución. En este caso voy a crear un proyecto. Nos van a aparecer las diferentes plantillas o las diferentes opciones que tenemos que podemos trabajar nosotros para crear nuestro proyecto. Nosotros vamos a buscar una aplicación de consola en NetFramework. Yo ya la tengo aquí seleccionada, que es la que he estado utilizando. Si a ustedes no les aparece acá esta opción, entonces habrá que buscarla en las diferentes opciones que nos muestren este listado. Sin embargo, muchas veces cuesta encontrarla. Lo mejor es que usted lo busque acá en las plantillas y ponga aplicación de consola y ahí le van a aparecer las diferentes opciones de consola. En este caso la que necesitamos es una aplicación de consola NetFramework, que sería en este caso esta que estoy mostrando acá. Tenemos que estar seguros que sea de C#, porque también esta aplicación de consola con Visual Basic, ¿verdad? De igual manera con NetFramework. Nosotros necesitamos aplicación de consola NetFramework con C#. Entonces seleccionaríamos esta opción, que es la que yo tengo seleccionada por acá, y le damos clic en siguiente. Acá aparece para que nosotros le agreguemos el nombre del proyecto. Si en alguna tarea, en alguna evaluación, yo ya les digo cómo debe de llamarse su proyecto, entonces quiere decir que es acá donde usted le va a agregar ese nombre al proyecto. Si no dice el nombre que le va a agregar usted a su proyecto, puede escribir uno relacionado con la tarea que vaya a realizar. En este caso le voy a poner ejemplo 1 y luego acá me dice dónde lo quiero guardar. Ya tengo esta dirección seleccionada, sin embargo yo puedo venir y buscar mi carpeta en donde yo quiero guardar el proyecto. En este caso yo lo tengo en el escritorio, en una carpeta que se llama Progra 1. Le digo seleccionar carpeta y ya tenemos acá nuestra ubicación. Luego dice colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio, aquí tiene el chequecito. Lo otro que debemos seleccionar es el NetFramework. En mi caso yo tengo solamente dos versiones para el NetFramework, la 4.72 y la 4.8. Muy probablemente si usted tiene una versión menor van a aparecer diferentes opciones para el NetFramework. Yo les recomiendo que no seleccionen la última versión del framework que les aparezca en esta versión del 2022, porque si usted quiere abrir un proyecto en la versión 2019 o en una menor que no tenga este framework, no va a poder abrir su proyecto. Entonces lo mejor es que seleccionemos una menor. En este caso sería la 472. Y luego le decimos acá o damos a la opción crear. Es muy distinto a como hemos venido trabajando en modo consola con un editor en formato plano como el Notepad++ o el Sublime Text o el Visual Studio Code inclusive, porque en este caso ya es un IDE y este ya me muestra una plantilla con los elementos importantes que tiene para poder trabajar. Aquí podemos observar que ya aparece el Using System, nosotros no lo debemos agregar, ya aparece este espacio de nombres acá, esta biblioteca de clase, que si bien es cierto todas estas que aparecen aquí no las voy a necesitar para mi programa, pues si queremos las dejamos y si no pues las eliminamos. Luego me aparece un espacio de nombre con el identificador que yo guardé mi proyecto, ese es el nombre que le pone, y luego dentro del espacio de nombre tenemos nuestra clase. Para el 2022 ya lo trabaja como clases internas, internal class. En otro solo aparece class program, no hay ningún problema en ese sentido. Y tenemos acá también el método main. Entonces ya tenemos, por decir así, la plantilla para nosotros trabajar las líneas de código que necesitamos dentro de esta clase. Si observamos acá en el explorador de soluciones al lado derecho, aquí podemos darnos cuenta que nuestra solución se llama ejemplo 1, que fue el nombre que le pusimos al crear nuestro proyecto, y este es nuestro namespace. Dentro de esta solución aquí tenemos también la clase program, que es la que tenemos en este momento. Esta clase program puede llamarse de otra forma. Nosotros podemos cambiarle el nombre
si no queremos que se llame program. Está a cambiar nombre y nosotros le agregamos el nombre que queremos a esta clase. Y si no, lo dejamos con este nombre por defecto. Lo vamos a dejar de esta manera y vamos a hacer un primer programa solamente de imprimir el mensajito. Vamos a poner console line y lo único que voy a escribir es mi primer programa. Y aquí tenemos ya la primera instrucción que va a tener este programita. Nosotros no necesitamos, a diferencia del Notepad++, abrir la consola porque como este es un IDE, él ya tiene acá el compilador en este software, ¿verdad? Entonces nosotros podemos dar clic acá en iniciar. Si este programa no tiene errores, entonces lo va a ejecutar inmediatamente. Si el programa tiene errores, se los va a marcar. Esa es una ventaja que tienen los IDE, porque, por ejemplo, si WriteLine yo lo hubiese escrito en minúscula, él inmediatamente me lo subraya en rojo. Si le subraya en rojo alguna línea de código, ahí sí hay que prestar mucha atención porque ese es un error de sintaxis y no lo va a dejar ejecutar. Si yo me ubico sobre el error, observamos que aquí dice console no contiene una definición para WriteLine, es decir, no encuentra este método. Entonces sabemos acá que de acuerdo a la notación Pascal, los métodos en C# se escriben inicial mayúscula en la primera palabra y si hay otra palabra, pues esta debe de ir en mayúscula. Lo mismo en la clase, si a la clase console yo la pongo en minúscula, esto igual me va a generar el mismo error. Dice que no existe console en el contexto actual. Por ser una clase, sabemos que este debe ir en mayúscula. Entonces, eso hay que prestar mucha atención en el caso de que le marquen rojo, porque esos son errores de sintaxis que hay que corregir. Una vez terminado el programita, así como habíamos venido trabajando en el Notepad++, yo puedo ejecutar mi programa. El problema acá va a ser que cuando yo le dé clic en iniciar, no me va a permitir ver este mensajito, mi primer programa. Vamos a ver aquí una pantalla que se abre y se cierra inmediatamente. Entonces le doy clic en iniciar y yo esperaría ver el resultado, pero logré ver una pantalla negra, ¿verdad? Que es la línea de comando y se me cerró. Entonces no me dejó ver el resultado. En este caso, para solucionar este tipo de inconveniente, en Visual Studio lo que hay que hacer es agregar una línea de código que me permita tener esa pantalla visible hasta que yo decida. Y esto lo puedo hacer a través de la instrucción console.readKey. Recordemos que la instrucción console readLine lo que hace es capturar un string, una cadena de caracteres, pero yo acá lo que necesito es que me permita capturar una sola letra o un número o cualquier tecla que yo presione. Con eso va a bastar para que se me cierre la consola. Entonces esta instrucción va a permitir que la consolita quede visible hasta que yo presione cualquier tecla. Entonces vamos a ver ahora, si yo le doy clic en iniciar, entonces me va a aparecer aquí la consolita y ahora sí, me permite ver el resultado de mi programa y hasta que yo presione cualquier tecla, entonces la consola se va a cerrar. En este caso presionaré una tecla y se cerró la consolita y ya vuelve al código. Entonces esa es la forma de trabajar ya con el IDE, en este caso con Visual Studio 2022, pero este entorno es muy similar al Visual Studio 2019 o versiones menores. Las versiones menores pues la interfaz es mucho más sencilla. Esto sería prácticamente todo con respecto a cómo utilizar acá el Visual Studio. Algo importante también que debo explicar es que cómo podemos guardarlo. Bueno, en este caso ya está guardado prácticamente, pero aquí hay dos disquitos. Uno guarda el program, la clase program, y otro guarda todo el proyecto. Entonces podemos darle clic que guarde todo y yo puedo cerrar la solución. Puedo cerrar la solución y ahora, ¿qué pasaría si yo quiero abrir esa solución? Entonces nos venimos acá, abrir un proyecto o solución y lo buscaría en este caso donde yo lo tengo guardado. En este caso yo lo tengo guardado en el escritorio, en Program, y aquí me aparece una carpeta. En esta carpeta voy a abrirla y lo que yo tendría que seleccionar para poder abrir el proyecto es la solución. Este archivo que tiene extensión .sln. Le damos clic acá y le digo abrir y entonces ya me aparece acá la solución del programa que yo he creado. Ahora,
¿Cómo hacemos también? Acá voy a volver a cerrar la solución para que veamos la carpeta donde yo tengo guardado el programita y observamos que ya no es solamente un archivo .cs. Cuando nosotros creábamos un programita en el Notepad++, nosotros guardábamos el programa con extensión .cs, pero ya trabajando con un IDE, lo que crea es una carpeta. Este es el proyecto. Dentro de esta carpeta hay varios elementos. Ahí tenemos la carpeta bin, el obj, properties, y aquí tenemos la solución y aquí está la clase program. Sin embargo, si yo les pidiera una tarea o en un examen yo les pido que me suban el proyecto que hayan generado, usted no me puede subir un solo archivo. Lo que tienen que subir es toda esta carpeta. Pero la carpeta así como está no se podría subir, hay que comprimirla, ¿verdad? Para poder subirla. Entonces acá clic derecho y entonces le voy a decir comprimir. Ahí dependerá del compresor que ustedes tengan en su computadora, les van a aparecer las diferentes opciones. Yo tengo esta y en este caso pues aquí me deja que yo le cambie el nombre, sin embargo lo voy a dejar de esa manera y aquí ya tengo mi carpeta comprimida. Esta carpeta comprimida es la que yo debería de subir en una tarea, en un examen, si yo les pidiera en un determinado momento. Entonces de esa manera es como se trabaja con proyectos en Visual Studio. Cualquier duda que ustedes tengan al respecto, ya saben que pueden consultarme. Saludos a todos.